Salud Digital, un podcast de Doc24. Bienvenidos a Salud Digital, un podcast de Doc24 que nos permite reflexionar y conocer las tendencias en materia de innovación y tecnología aplicadas a la salud y el bienestar. En este episodio conversaremos acerca de qué es innovar en salud y cuáles son las tendencias que van a marcar el futuro en materia tecnológica, a través de ideas que cobran impulso y emprendedores que apuestan por transformar el mundo con soluciones que impactan en la calidad de vida de las personas. Hoy nos acompañan Nicolás Tognali, gerente general de CITES, Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, del grupo Sancor Seguros, y Carlos Osella, cofundador y CTO de Doc24. Nicolás, me gustaría que nos cuentes un poco para comenzar qué hacen desde CITES. Bueno, desde CITES buscamos ideas en el ecosistema científico para poder ponerlas en valor y llevarlas al mercado a través de inversiones y management empresarial. Básicamente lo que somos es un fondo de venture capital o capital emprendedor que invierte en estadios tempranos, en startups de deep tech, tecnología profunda, que impacten en la sociedad. Considero también que, en este proyecto o en este grupo que ustedes tienen de fomento para emprendedores y potenciar ideas fundamentalmente de los emprendedores, hay mucho de innovación. Y en ese sentido me gustaría que me puedan contar qué significa innovar y qué significa fundamentalmente innovar en salud hoy por hoy. Carlos. Bueno, innovar es un concepto que ha sufrido modificaciones a lo largo de estos últimos años, sobre todo en salud. A la hora de incluir nuevas maneras de resolver situaciones, y aquí es donde me gusta siempre trabajar con el concepto de innovación relacionado a la resolución de problemas, porque precisamente estamos aquí para resolver situaciones problemáticas, ya sea de salud emergentes, de cuestiones de salud que puedan surgir en el devenir de la vida de una persona, pero me gusta siempre hacer hincapié precisamente en que estamos acá para sumar nuevas formas de generar procesos, nuevas formas de resolver o de generar soluciones de software, siempre con la meta de, obviamente, resolver un problema que pueda ser actual, que puede ser emergente, o quizás, que es lo que nos gusta a nosotros sentarnos a pensar, es cuáles van a ser los futuros problemas en salud pública o en cualquier ambiente relacionado a lo que es ser digital, todo lo que estamos hablando hoy, del concepto del digital bean, cuando hablamos de salud digital, que hablamos de todos los datos que podemos registrar de una persona y de su entorno. Bueno, en estos últimos años ha mutado las capacidades tanto de las empresas a la hora de hacer frente a estos problemas, de las soluciones de software. Así que es un lindo tema hablar de innovación en salud y sobre todo de ver realmente cuál es el impacto que están teniendo estos procesos innovadores en la salud. Y en función de cómo está la región en materia de emprendedurismo, de innovación, ¿ustedes cuándo identifican que una idea se puede llegar a convertir en una gran idea que merece ser impulsada? En el caso de CITES, esas identificaciones vienen luego de un proceso de un contacto con los emprendedores que llevan estas ideas sin dudas y un análisis profundo de cuál puede ser el impacto que tienen esas nuevas ideas, y cuando vislumbramos que esas ideas, esas innovaciones tienen el potencial de poder cambiar un sector, idealmente a nivel global, y por eso nosotros invertimos en compañías basadas en patentes, esto nos da la certeza de que realmente hay una joya para apoyar, para ayudar a desarrollar. Creemos que la innovación que cambia los sectores no se hace a fuerza bruta, sino basado en el conocimiento, ¿no? Y qué mejor que poner en valor el conocimiento, que buscar el mismo en el sistema científico y estar en la cresta de la ola, ¿no? En ese selecto grupo de personas que están corriendo continuamente la barrera del conocimiento, de lo que la humanidad va construyendo.
cuando nos sentimos cómodos hablando con personas que están empujando la frontera del conocimiento y que eso puede cambiar un sector, bueno, es un buen indicio para ponernos a conversar en serio y tratar de acompañar ese tipo de desarrollos. Carlos, ¿qué pensás vos? Sí, comparto lo que Nicolás aporta y sobre todo desde Doc24 tenemos el concepto que la innovación no es una cuestión de simplemente sentarse a pensar, una cuestión relacionada a la imaginación quizás o a la creatividad, sino que hay herramientas y sobre todo procesos que se pueden cultivar en la cultura organizacional. De hecho, estuvimos visitando Israel el año pasado, pudimos embebernos un poco de la Startup Nation y precisamente trabajar en lo que son herramientas de pensamiento, en cómo influyen sobre todo la innovación en procesos a nivel de empresarial, cómo mapear lo que es el mapa de la innovación interna a lo que es Doc24 y obviamente el ecosistema de empresas, como vos decías, Gaby, que en Latinoamérica realmente se destaca por la cantidad de emprendimientos relacionados a la salud con un nivel del mismo tenor que encontramos en cualquier otra parte del mundo. La verdad que sorprende las capacidades que uno ve día a día, sobre todo si se quiere, en una primera impresión que uno por ahí puede llegar a tener en congresos o en papers o en algo, ya hay la cantidad de información que está disponible para poder subirnos a ese proceso o a esa solución, para poder crear soluciones nuevas. La verdad que estos últimos años han, si se quiere, incubado precisamente todas estas nuevas ideas. Nosotros en Doc desde el 2016, cuando lanzamos primeros como la videoconsulta, dimos ese primer salto, pero comprendimos que la videoconsulta se convirtió en una commodity en el poco tiempo, sobre todo en pandemia, se verificó su valor y ahora, o sea, estamos pensando de acá a 5 años cuáles van a ser los diferenciadores o cómo complementar un ecosistema de soluciones para que precisamente estos problemas emergentes puedan ir siendo solucionados desde soluciones propias o soluciones de terceros. En ese sentido, Doc24 apoya lo que es la cultura de innovación interna, tenemos comités de innovación y, de hecho, cada miembro del equipo siempre aporta nuevas ideas y precisamente fomentamos que esas ideas tiendan a llegar a producción y ahí donde está lo difícil de determinar cuándo una idea es buena, cuándo una idea puede llegar a producción. Obviamente muchas ideas tienen el potencial de cambiar el mundo, otras lo pueden cambiar de a poquito, entonces una escalera de ideas, una idea sobre otra puede traer una transformación grande y convencidos sobre todo que el mayor impacto y el más rápido impacto de la innovación es precisamente en procesos. Muchas veces intentamos digitalizar procesos analógicos o manuales que ya están rotos y básicamente algo que ya está roto, si queremos tener su contrapartida digital, quizás logremos un proceso digital roto. Entonces, precisamente la capacidad de sentarse, de poder abstraernos del problema, poder realmente atomizar cualquier idea o problema que se nos ponga enfrente para poder pensar juntos, informados. Creo que es una conducta que nosotros propiciamos en la empresa y obviamente lo vamos a seguir haciendo. Buenísimo. ¿Y qué lugar ocupa también la interdisciplina para acompañar estos proyectos desde distintas miradas? ¿Cómo lo trabajan, Nicolás, desde CITES? Bueno, la interdisciplinaridad para generar innovación creo que es un elemento subyacente, casi te diría mandatorio, ¿no? Porque tener perfiles con distintos saberes, con distintos puntos de vista, con distintas experiencias, permiten que ese equipo que trabaja, piense fuera de la caja, ¿no? Como generalmente se lo menciona, y de esa manera se generen innovaciones incrementales, como recién mencionaba Carlos, como una de las alternativas, muchas veces porque vienen saberes de una industria que a lo mejor son commodities dentro de una industria, pero que no están utilizados o aprovechados porque no se lo conocen en otras, y es una manera también de innovar.
ya sea a través de procesos o de nuevos conocimientos o nuevos productos. Y también hay innovaciones que son un poco más disruptivas o que dan algún salto un poco más fuerte. En ese caso es donde nosotros nos gusta jugar más desde CITES y las startups que nosotros invertimos. Y allí la interdisciplinariedad también es importante, muy importante, donde confluyen físicos o ingenieros nucleares para realizar innovaciones en modelos de finanzas o biotecnólogos aportando en la industria de los alimentos con la generación de proteínas animales crecidas en células vegetales para todo lo que es las nuevas modas de plant-based food. Y ahí se necesitan interacciones no solo de científicos, sino también de personas que conozcan de la gestión de proyectos, del management, de las inversiones, porque hay un desafío muy grande que es pasar desde una idea que está en la mesada a una empresa que pueda poner en valor toda esa potencialidad que genera el conocimiento y que pueda llegar al mercado, que pueda llegar a las personas de a pie, ¿no? Entonces, sin duda, todas esas personas tienen que interactuar. El primer desafío es lograr que tengan un lenguaje común, porque muchas veces los científicos no han sido formados en temas de gestión de proyectos, o en economía, o en finanzas, así como los financieros y las personas que gestionan empresas tal vez no conocen los detalles de la tecnología que tienen que poner en valor. Así que romper o cerrar esos gaps de conocimiento es el primer desafío, y cuando eso ocurre, la magia también ocurre y estas ideas se empiezan a materializar a través de empresas que las llevan adelante. ¿Y cuáles son los desafíos con los cuales ustedes se encontraron a la hora de impulsar una idea, de innovar, pensando también en el impacto que tiene social, que tiene que ser también muy fuerte para que esa idea pueda materializarse? En este sentido, ¿cuáles fueron los desafíos que tuvieron que afrontar? Yo creo que en nuestra región el desarrollo de emprendimientos de base científica es bastante incipiente. Tal es así que cuando nosotros comenzamos hace ya 10 años atrás, hablar de emprendedurismo en el sistema científico era prácticamente una herejía, ¿no? Entonces, la dificultad comenzó desde atraer a los mejores recursos humanos, a los mejores talentos, y seducirlos para que se animen a emprender, a dar un paso hacia lo desconocido, a poner en valor todos los desarrollos científicos que venían haciendo más allá de la mesada, explorar un universo desconocido. Todo eso había que financiarlo, y financiarlo con capital privado creo que fue uno de los desafíos, y sigue siéndolo en nuestra región, porque tampoco hay historia al respecto y tampoco hay resultados positivos como para proyectar lo que puede venir, digamos, porque está en una etapa incipiente todo lo que es el mercado de capital emprendedor y venture capital. Los ciclos de vida de este negocio tardan 10 años más o menos, y todavía no se han cerrado los primeros ciclos de inversiones. Entonces, conseguir el financiamiento es importante. En otras latitudes, en Estados Unidos, en Europa, el financiamiento de capital emprendedor ya tiene una historia, un camino recorrido. Entonces, llegar a esos jugadores es un deseable, es un desafío. Traerlos a nuestra región permiten dinamizar el ecosistema. Recién Carlos mencionaba la visita al ecosistema israelí. Nosotros tenemos un relacionamiento muy, muy próximo con Israel, tenemos un socio israelí, y ellos en los 90 hicieron eso, llevaron gestores de fondos de venture capital a trabajar en su país para no reinventar la rueda y dinamizar el ecosistema más rápido. Otro de los desafíos tienen que ver con la atracción desde las industrias y empresas ya más maduras en nuestra región para acceder y ser los demandantes de las nuevas innovaciones.
Ser los demandantes significa ser el primer cliente de una empresa incipiente, con los desafíos que eso tiene. Ningún gerente de sistemas ha sido echado de ninguna compañía por comprar equipos en empresas como IBM, ¿no? Pero comprar equipos en una startup que tiene 6 meses o un año, bueno, es un desafío mayúsculo. Pero si no está ese desafío, es muy difícil que esas empresas tengan sus primeros clientes, muestren tracciones y empiecen a desarrollarse, empiecen a generar ingresos. Entonces ahí la responsabilidad de las empresas más maduras es importante para este sector. Y por último, creo que si queremos innovar, innovar significa hacer algo novedoso, y hacer algo novedoso tenemos que mirar el mundo. No podemos innovar solo en Argentina, porque eso sería una copia de algo que está en otro lugar. Entonces, acceder a mercados globales, pensar en mercados globales, en esos desafíos, creo que también es un cambio de mindset que en nuestra región es necesario implementar cada vez con más fuerza. Muy bien, Nicolás. Y Carlos, ¿cómo lo vivieron ustedes? Pensando también en los desafíos, quizás todo lo que tiene que ver con la adopción de soluciones de salud digital hoy por hoy, ya lleva un recorrido realizado, pero ¿cómo lo vivieron ustedes en 2016 cuando surge el proyecto, empiezan a conformar los equipos, arman las ideas y salen al mercado? ¿Cuáles fueron esos primeros desafíos? Sí, primero el desafío técnico de llevar a un ambiente productivo una idea que en ese momento era bastante incipiente. Lo que era la teleconsulta estaba apenas rodando, incluso a niveles de Estados Unidos, Europa. Nosotros en el 2016, creo yo, el principal escollo fue comprometer a la parte médica. Cada vez que nos sentábamos teníamos ciertos detractores que luego, gracias a Dios, se fueron convirtiendo en promotores de la herramienta. Pero en cuanto a lo que decía Nicolás, como un jefe de sistemas que no fue echado por comprar un ERP de primera marca contratar una solución, a la hora de los gerentes de sistema o los directores médicos optar por una solución de teleconsulta, se dio en un marco donde nosotros tuvimos que precisamente fundamentar y muy bien esta idea. Realmente pudimos llevarlo a cabo. Nosotros llevamos hechas más de 5 millones de videoconsultas en la plataforma, dimos servicios a muchísimos clientes de distintos ambientes, de lo que es lo prehospitalario, lo que son consultas relacionadas a los prestadores de salud, incluso lo que es medicina de viajero, pero no nos quedamos ahí. Precisamente lo que es la videoconsulta resuelve determinadas situaciones, pero nos abre desafíos en otras. Por ejemplo, ahora nos encontramos trabajando en una línea de productos que precisamente nos permiten acceder a signos y síntomas en tiempo real, donde podemos tener valores diagnósticos de distintos parámetros de salud, desde la presión, desde lo que es el ritmo cardíaco, con equipamiento específico, que es la línea de diagnóstica. Y también estamos explorando lo que es la telerehabilitación basada en herramientas de análisis de video. Hoy la tecnología nos disponibiliza librerías que podemos usar y que a través de la cámara de cualquier dispositivo, sin necesidad de sensores, con un nivel de confianza bastante alto, podemos estar tomando el movimiento de una persona, comparándolo contra determinados patrones y establecer si una persona está pudiendo hacer determinado ejercicio y ayudar en la rehabilitación de un paciente. Asimismo, estamos trabajando con tecnologías PPG por video para establecer signos vitales a través del flujo sanguíneo de la cara, el análisis de video básicamente, pero la idea es no quedarnos sentados en una solución. Si bien el mundo emprendedor te dice que hagas foco, el foco de Doc24 es precisamente el ecosistema, es dar capacidades a cada uno de los clientes que necesite una solución específica, desde lo que es internación domiciliaria a lo que es resolver un problema de consulta espontánea. Básicamente, el mercado está con muchísimos competidores y eso es muy bueno. Cuanto cada vez más competidores hay, quiere decir que la tecnología está validada. Todo lo que es mobile health
si bien ahora los dispositivos vestibles han tenido una caída en sus ventas del último año, creo que eso se va a modificar y la gente va a empezar a tener cada vez más dispositivos vestibles y obtener esos datos y tomar decisiones y ayudarlos en sus conductas saludables, no necesariamente actuar en lo que es propiamente una enfermedad puntual o una situación relacionada a una patología, sino trabajar en que nos sintamos mejor y que realmente estemos conscientes de nuestra salud, ya sea a través de programas de crónicos o simplemente conectar un reloj a la aplicación para ver si estamos durmiendo bien o si necesitamos bajar de peso. En mi caso siempre se me ocurrió la idea de poner algún sensor contra la heladera para que me impida abrirla, pero bueno, todavía esa idea no va a llegar a la luz en el corto plazo, pero creo que desde DOC estamos abiertos siempre a nuevas ideas relacionadas a lo que es la relación médico-paciente, entre pacientes y entre las instituciones y los pacientes. Carlos, ¿y cómo ves la adopción de este tipo de tecnologías en la región? Pensando en América Latina, ¿hay diferencias en la adopción que puede llevarse a cabo en organizaciones de Argentina, de Brasil, de México? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros precisamente tenemos clientes en varios países de Latinoamérica, tenemos mucha experiencia en lo que es Argentina, Brasil, México. Obviamente hay situaciones locales que hacen entender a la diversidad local. Influye bastante también el nivel de conectividad, el nivel socioeconómico de los clientes en cuanto a la adopción de tecnologías digitales, pero realmente nos ha asombrado el nivel de adopción de poblaciones que uno creería que no es tan factible de implementar una solución basada en tecnología, por ejemplo, adultos mayores utilizando videoconsultas en una tasa de uso muy buena, aplicaciones relacionadas a lo que es pediatría. En los distintos países se ha adoptado, al menos a nivel de nuestros clientes, todas las campañas de difusión que se han hecho, la adopción al uso de la teleconsulta ha sido muy buena. La adopción, por ejemplo, ahora que estamos probando las cabinas diagnósticas en un hospital grande de Brasil, también ha generado una muy buena adhesión al uso de esa tecnología. Veo terreno fértil en Latinoamérica. Hay restricciones, obviamente están las restricciones legales o de procedimientos relacionados a gobiernos, como tenemos en Europa, tenemos en Estados Unidos. No es que en Latinoamérica uno puede implementar cualquier solución. Hay legislación y buena, tenemos protecciones de datos sensibles en casi todos los países, con mayor o menor grado de actualización, diría yo, pero no vemos, hasta ahora no nos hemos encontrado con detractores grandes de la telemedicina. Hay diferencias sí en la capa, por ejemplo, en cuestiones legales en cuanto a si un médico puede atender de un lado o no, lo que es la adopción de recetas electrónicas, pero así como vemos y leemos que en África y en Asia hay un boom de lo que son las plataformas de telehealth. Aquí en Latinoamérica hay muchas empresas que están brindando los servicios y hay millones de personas que son atendidas por día con sistemas relacionados a la salud digital. Muy bien. Nicolás, ¿qué tipo de proyectos están impulsando desde CITES relacionado a la innovación en salud? Te cuento algunos. Tenemos empresas como Eolo Pharma que están desarrollando fármacos para abordar la diabetes tipo 2 y la obesidad. En este momento esa empresa, la semana pasada, ha sacado un press release, un comunicado de prensa, informando que en Australia están suministrando el nuevo fármaco desarrollado, convertido una molécula en un fármaco, suministrándolo a personas en lo que se conoce como el fase 1 de un nuevo compuesto, para tener una noción de cuál es el impacto de semejante hito
debe hacer varias décadas que desde Argentina, Uruguay y la región no se logra que un nuevo fármaco, un nuevo compuesto químico se convierta en un fármaco que pasa por toda la etapa regulatoria del equivalente a la FDA americana, en este caso australiana, para comenzar la dosificación en humanos. Otra de las compañías que hemos desarrollado e invertido se llama ViewMind. Es una empresa que a través de la utilización de headsets similares a los de realidad virtual, con cámaras ultra rápidas dentro de esos headsets, pueden monitorear cómo el movimiento ocular frente a la lectura de un patrón determinado que se proyecta en el headset permite inferir y detectar enfermedades como el Alzheimer con hasta 10 años de anticipación, con más del 90% de eficacia. Desarrollos de tecnologías que tienen más de 5 años de ir realizando las pruebas y los testeos en pacientes a lo largo de ese tiempo para ver cómo las enfermedades se van desarrollando y cómo las predicciones que se hicieron tiempo atrás se van cumpliendo o no. Bioneers, una empresa que desarrolla prototipos en este momento para mamógrafos que utilizan radiación infrarroja en vez de radiación de rayos X, que es ionizante, sin someter a las mujeres a situaciones bastante traumáticas, como puede ser la presión de una mama para prepararla para una mamografía con rayos X en este momento. Eso en estos prototipos no se realizan y además permitiría un monitoreo mucho más periódico del avance de tumores, por ejemplo. Empresas como Crinsurance, que desarrollan equipos cerrados para la criopreservación de muestras biológicos de alto valor, como pueden ser embriones, óvulos o espermas o células madre, sobre todo en este momento de extensión de la vida, ¿no? de todas las personas, y también en un momento en el cual sobre todo hacer coexistir el trabajo con la vida de una persona, en particular de las mujeres, es importante, y a lo mejor deciden ser madres mucho más adelante del momento en el que están atravesando, y por eso es importante criopreservar embriones cuando el mismo reloj biológico limita ciertos momentos, ¿no? para ser madre hoy. Empresas como Epiliquid, que permiten realizar biopsias líquidas utilizando también un montón de elementos de inteligencia artificial para, con una pequeña muestra de sangre, detectar distintos tipos de cáncer que se puedan estar llevando adelante. Esas son algunas de las muestras de innovaciones en el sector salud, que van desde el desarrollo de fármacos a nuevos equipamientos o diagnósticos, e incluso estamos desarrollando a través de Clover, una empresa que desarrolla válvulas cardíacas para realizar implantes médicos, ¿no? O sea, todo ese tipo de innovaciones se están llevando adelante con conocimiento desarrollado en Argentina, Uruguay y la región. Qué interesante los proyectos y qué disruptivos en función de lo que escucho de ustedes, y que nos marcan también un poco lo que se viene en materia de salud o hacia dónde vamos. Sobre todo mencionaron realidad virtual, inteligencia artificial. Digo, ¿cómo imaginan, en función de estos proyectos que se están gestando, otros que ya están en marcha, cómo imaginan el futuro de la salud, sobre todo en términos de la digitalización que estamos atravesando ya hace varios años? ¿Cómo imaginan ese futuro? Al menos desde nuestra visión lo vemos como súper interesante y desafiante. Creo que luego de la pandemia quedó en evidencia la necesidad de que haya cada vez más inversión en investigación, en desarrollo, en innovación, en ciencia, en desarrollar capacidades para reaccionar a problemas que pueden tener a todo el mundo literalmente encerrado en sus casas durante 2 años, ¿no? Y poder haber desarrollado no una vacuna, sino
5 plataformas diferentes de vacunas en menos de un año y medio, y ver los resultados, tener distintas plataformas de telemedicina que permitan abordar ese interín, ¿no? Cuando uno estaba pasando este proceso, muestran que la inversión, la investigación, el desarrollo es importante, y al menos en el sector del capital emprendedor, del venture capital, han hecho pensar y repensar la asignación de recursos, ¿no? Porque hay empresas, y uno no quiere menospreciar ningún tipo de desarrollo, pero hay empresas donde el capital emprendedor ha estado focalizado durante los años previos a la pandemia, que durante la pandemia no hacían una diferencia en la calidad de vida o en el impacto de las personas, otras sí obviamente, pero sin duda creo que lo más disruptivo fue poder desarrollar plataformas que permitan nuevas vacunas en menos de un año. Y el caso de Moderna es una empresa desarrollada por un venture builder americano que se llama Flagship, que invierte en el desarrollo de nuevas empresas basadas en tecnologías disruptivas, y de hecho la vacuna de Moderna fue el primer y único producto hasta el momento de esa empresa que acababa de nacer, ¿no? Hacía varios años que estaba desarrollando, pero fue su primer producto, y un producto mundialmente conocido hoy. Creo que eso de alguna manera conceptualiza la importancia de invertir en innovación, en ciencia, en tecnología, en salud. Muy bien. Y Carlos, ¿cómo lo ves vos al futuro? Sí, como dice Nicolás, es bastante auspicioso el futuro si uno lo mira desde el punto de vista estrictamente tecnológico. Cada vez los recursos hacen que la posibilidad de generar conocimiento sea más fácil. Si bien hay una cuestión de que todos estamos con mindsets específicos y todos tenemos thinking tools específicas, y que en algún momento todos creemos que estamos pensando lo mismo, esas pequeñas diferencias entre cada equipo de trabajo y las individualidades suman precisamente pequeños descubrimientos, sumado al hecho de que los avances en inteligencia artificial, y todos conocemos la vedette del momento, que todo el mundo está hablando de ChatGPT con sus detractores, con sus promotores, pero evidentemente el buen uso de esas tecnologías de soporte van a hacer que actúen como catalizadores generalmente en las ideas, y si estas ideas van a resolver problemas de salud existentes o incipientes, creo que vamos a tener un futuro auspicioso en cuanto a soluciones. Obviamente siempre teniendo en cuenta que hay grandes verticales. Toda esta información que nosotros vamos a estar generando relacionada a las personas y a su entorno, van a tener que tener por un momento un marco regulatorio quizás un poco más, no digo severo, pero sí tendiente a la interoperabilidad. Hoy muchos sistemas y soluciones que están saliendo y resolviendo problemas actualmente cuentan con sus propias bases de datos, pero el paciente, por ejemplo, no en todos los casos es dueño del dato, y muchas veces queremos que cuando uno utiliza los servicios de una plataforma y va a un determinado doctor y se muda y quiere ir a otro, quiere que todo ese historial, toda esa información que ha generado distintos sistemas de uno viaje con nosotros. Entonces creo que un gran paso va a ser a futuro de que dispongamos de información abierta, donde nosotros, independientemente de qué plataforma interactuemos o qué servicio contemos, las instituciones de salud y el que necesite interactuar precisamente en pos de mejorar nuestra salud o actuar con nuestros datos pueda tener acceso a eso. Va a haber rol de gerenciamiento bastante importantes, pero a nivel de tecnología, lo que son tratamientos no invasivos, lo que son soluciones que permitan el engagement de los pacientes con determinados tratamientos o conductas saludables. Hay un auge ahora de lo que es aplicaciones relacionadas a wellness. Creo que la adhesión precisamente a esas tecnologías va a crecer. Pero realmente pensar de acá a 10 años es bastante hacer un poquito de futurología. Si en un año se pudieron resolver estas vacunas, ¿qué podremos hacer con un computador cuántico que esté
en disponibilidad comercial en poco tiempo. Ahí creo que vamos a estar corriendo todos con el tema de criptografía cuántica va a haber un gap, digamos, en que vamos a tener que proteger la información, pero zanjado ese problemita, creo que las soluciones, y sobre todo las con una base tecnológica fuerte, es decir, los conocimientos que hoy nos basamos para poder decir tengo videoconsultas, antes alguien tuvo que resolver el problema del ruido y crear la tecnología XDSL y darnos el ancho de banda. Hay hitos que marcan, por ejemplo, cuando fue lo de la ley HIPAA en Estados Unidos, que permitió el registro único electrónico de salud, el 3G, o lo que es el ancho de banda, alto ancho de banda en lo que son los celulares, la revolución que se va a venir con el 5G, la movilidad que nos va a permitir las redes satelitales tipo Starlink, lo que es Internet de las cosas médicas, no tiene hoy por hoy un límite, es decir, muchos de los procesos que hoy estamos llevando a cabo podrían estarse viendo beneficiados con el uso, o al menos almacenar información que pueda ser analizada quizás por una inteligencia artificial y dejarla a consideración de los tomadores de decisiones. Creo que va a ser una interacción entre lo que es el dato, creo que va a ser el insumo del futuro, pero sin perder de vista a las personas. En el momento en que uno deja de tomar a las personas como seres humanos, se podría llegar a dar un fenómeno no deseado, pero al menos en lo que es la comunidad, en lo que son las empresas relacionadas a la telesalud, el concepto precisamente es el de ayudar y velar quizás por el bienestar del prójimo. Buenísimo, bueno, creo que es súper interesante, sobre todo este episodio, pensando en lo que se viene, en los proyectos que van a marcar un poco la transformación también de la calidad de vida de las personas, porque salud, por supuesto, que atraviesa de manera directa a las personas y a nuestra calidad de vida, así que muy contentos también de escuchar estas innovaciones que están por delante, y también con un futuro bastante prometedor en desarrollo tecnológico, en ciencia. Así que bueno, les agradezco, Carlos, Nicolás, de haberse sumado a este episodio, y nos encontramos en el próximo episodio de Salud Digital. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Muchas Un gracias, gusto. Nicolás. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Salud Digital, un podcast de Doc24. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir conectados con las nuevas tendencias del sector.